Bueno, hermanos, ya que no estaré aquí la próxima semana, elegí un mensaje de un solo día, que se trata del pequeño libro de Jonás, la profecía de Jonás. Hace un par de semanas atrás estábamos viendo el bastante pequeño libro de Esther. Nos tomó 2 semanas abarcarlo, pero sacamos algunas lecciones sobre cómo Dios puede trabajar tras bambalinas, con todas estas curiosas coincidencias. En el libro de Jonás veremos más sobre cómo Dios puede trabajar a veces directamente y otras tras bambalinas y aprendemos esas lecciones en el camino. La historia básica de Jonás, creo que todos sabemos que Jonás era profeta, fue enviado por Dios a la ciudad de Nínive a pregonar sobre su potencial destrucción. Y claro que Jonás intentó huir. Entraré en detalles en un momento, pero sobre los antecedentes en que todo esto sucedió aproximadamente, porque en muchos libros de la Biblia no nos dan fechas, pero aproximadamente fue 760 a.C., con más o menos unos 20 años atrás o adelante. Se calcula por el particular rey de Israel reinando en esa época, y en esos días Nínive era, como veremos, una gran ciudad. Era la capital del imperio asirio, afamado por su brutalidad, su maldad y su crueldad, y era una gran ciudad. Los académicos dicen que fácilmente pudo ser la ciudad más grande del mundo en su día, probablemente habitando tal vez 1 millón de personas allí. Es una enorme ciudad, y Dios amenazó con destruirla. Jonás sabía todo eso, y ¿sabes qué? Jonás estaba feliz con eso, porque Nínive y Asiria era una gran amenaza para todas las naciones en esa parte del mundo, incluyendo la casa de Israel donde estaba Jonás. Pero de hecho, tal amenaza se llevó a cabo cuando 40 o 50 años después, la siguiente generación de asirios capturó a Israel, deportó a todos los de la casa de Israel para siempre, así que es una amenaza muy seria. Pero en este momento la preferencia de Jonás es, idealmente, Dios júzgala y destruyela. Eso minimiza la amenaza. Abramos nuestras Biblias en 2 de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 28, para obtener algo de información sobre los antecedentes del profeta Jonás. Así que 2 Reyes 14, iniciando en versículo 23. Si lo encontraste, dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Así que este es Jeroboam, rey de Israel. Ha tenido un reinado bastante largo, ya sabes, 41 años, y está en la casa norte de Israel. Él no es el primer Jeroboam, este es un hombre llamado Jeroboam el segundo. El primer Jeroboam estuvo luego de Salomón y Roboam, y entonces Jeroboam el primero. Un hombre muy malvado, este es otro Jeroboam que vino casi un siglo después, y ya que los académicos pueden calcular a Jeroboam el segundo en 780 a.C. a 740 a.C., sabemos que Jonás pregonaba su advertencia durante ese tiempo. En el 760, más o menos 20 años. Versículo 24 dice, este Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y nos apartó de todos los pecados de Jeroboam el primero, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Sin embargo, habiendo dicho eso, él era un hombre muy malvado. Era bastante exitoso militarmente en fortalecer y reconstruir la casa de Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Hefer. Así que Jonás era un profeta para Israel, para la casa de Israel, en los días de Jeroboam el segundo. También nos dice que Jonás era de una ciudad pequeñita o un pueblo llamado Gat-Hefer, lo cual está en Galilea. Es interesante que después
Mientras leemos el Nuevo Testamento, los fariseos y los escribas dicen, ningún profeta ha venido de Galilea. Creo que se refieren a que este Jesús no sería uno porque él casi viene de ahí, ¿no? Bueno, de hecho, chicos, Jonás vino de Galilea. Y algunas personas creen que Elías vino de Galilea algo, que Nahum vino de Galilea, pero ciertamente Jonás sí, eso dice aquí. Así que Jeroboam tuvo estos éxitos militares, versículo 26, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Dios tenía algo de compasión con esta gente, y casi siempre la tuvo. Veremos más tarde la compasión de Dios con incluso la gentil ciudad de Nínive. Versículo 37. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco, allá en Asiria, y Amat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, así que era un rey bastante exitoso. Pero la clave aquí es Jonás, un profeta, para la casa de Israel, de Galilea. Y Dios obviamente dijo, tengo otro trabajo para ti, pero llegaremos a eso en un momento. Ahora, mucha gente, muchos académicos, en el lado más escépticos, no religiosos, desprecian el libro de Jonás, porque esencialmente gira en torno al incidente de que Jonás fue tragado por un gran pez, lo cual sería imposible. Sería milagroso. Nosotros no creemos en milagros, así que esto es obviamente alguna historia escrita por algún tipo judío cientos de años después por diversión, pero no es real. El libro de Jonás es incluso esencialmente un cuento de hadas. Es un bonito cuento de hadas, pero no es real, porque, por favor, inventémoslo. Ningún pez alguna vez se tragó a una persona y la escupió luego, ¿no? Bueno, si ese es el caso, tendrán que hablar sobre eso con el Señor Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y leamos versículos 38 al 41. Mateo 12, versículos 38 al 41 dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, hablándole a Jesús, deseamos ver de ti señal. Estamos buscando alguna evidencia física, que obvio habrían ignorado de todos modos. Realmente no querían una señal. Cualquier señal sería algo no real. Sería un engaño. En realidad no importa. Ellos no quieren una señal, no quieren la verdad, fundamentalmente. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que, ¿fue Jonás una persona real? Yo voy a estar del lado del Señor Jesús. Él dijo: Jonás el profeta. Pero no solo Jonás el profeta, sino que Jonás el profeta, quien fue tragado por un gran pez, dice el Señor Jesús, y por 3 días y 3 noches. Así que sabemos que Jesús absolutamente auténtica respalda la historia del libro de Jonás. Así que no importa lo que estos académicos brillantes digan, yo le he puesto mi dinero al Señor Jesús. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos con Jesús. Más que eso, versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar, hablando sobre el mismo, y el increíble contraste entre estos gentiles. La palabra gentiles puede ser usada, pero esta no convertida, no israelita ciudad, se arrepintió con la predicación de Jonás. Y Jesús dice: y aquí estoy entre ustedes, y ustedes no se arrepienten. Así que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio al final de los 1000 años del reino del milenio,
y te van a criticar y condenar muchísimo, porque ellos se arrepintieron. Así que no solo es Jonás real, no solo hubo un gran pez que se lo tragó, pero también hubo una ciudad de Nínive la cual se arrepintió, dice el Señor Jesús. Así que ese es el antecedente de que la historia es real. Así que abramos y leamos Jonás capítulo 1. Sería bueno tener un marcapáginas ahí. Nos quedaremos ahí la mayoría del tiempo, pero algunas veces vamos a mirar en otro lado. Pero mantén una carta o algún dólar de 50 o lo que sea para marcar el lugar. Así que leamos a Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3. Sabemos que todas las escrituras son útiles. El libro de Jonás es parte de la escritura. Jesús era familiar con él. Jesús lo mencionaba, así que nosotros podemos hacer lo mismo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, quien estaría en Galilea probablemente en ese tiempo, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó hacia allá inmediatamente. Bueno, no tan así, claro. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, el área de Jaffa actualmente, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, al menos era honesto, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Niño malo, Jonás. Y ahí dice, en el versículo 2, aquella gran ciudad. Bueno, por lo que parece era una gran ciudad. Era la capital del imperio asirio y entre 600,000 y 1,000,000 de personas, posiblemente la más grande ciudad en la tierra. En ese tiempo, de lo que sabemos. Pero una ciudad muy malvada. El pueblo asirio eran afamados por su crueldad y por ser bastante brutales, por ser extremadamente aguerridos. Y la maldad se había levantado como un hedor y llegó a las narices de Dios. Está contemplando hacer algo sobre esto, cómo destruirla. Así que le dice a su profeta, ¿para allá vas? Te quiero allá y que clames contra esa gran ciudad. Y por supuesto, no. Jonás no está muy interesado. Así que parece que la ciudad de cierto modo merece ser juzgada. Y algunas personas dicen, Jonás era un poquito asustadizo de tener que ir a una ciudad y tener que clamar. Sería como mandarme a mí que vaya a Birmingham o Londres o Los Ángeles. Me estás tomando el pelo, ¿cierto? Que me quedaría parado con un megáfono en el centro de la ciudad gritando, arrepiéntanse todos. Es algo intimidante, ¿no? Y estoy seguro que Jonás le debe haber pensado varias veces, pero finalmente nos enteramos después de que él no quiere ninguna oportunidad de que este pueblo cambie y se arrepiente, porque Jonás sabe que Nínive es una amenaza para Israel. Jonás preferiría que Nínive sea destruida. Prefiero que Dios los destruya a ellos, porque así jamás nos van a atacar. Así que voy a ser patriótico y cuidar a mi gente de Israel de esos horribles ninivitas, los cuales Dios podría, desafortunadamente, por sus propias razones, preservar. Así que Jonás huye, se embarca. Nínive está al este, noreste, 400 o 500 millas, un viaje bastante largo a pie de todos modos. Así que Jonás se embarca y va al oeste. Hay quienes creen que Tarsis está probablemente hacia España, pero está yendo al oeste de todos modos cuando Dios dice, ve al este, joven muchacho, ve al noreste, joven muchacho. Ah, ok, Dios, al este me voy. Algo rebelde, ¿cierto? Oportunista, o eso creo yo. Pero tal vez está haciendo algo patriótico. No estamos seguros exactamente, pero por supuesto, Dios le quiere dar una oportunidad a Nínive. Esta es una de las lecciones que la gente debería aprender. Hay una escritura a la que usualmente vamos en Lamentaciones 3:33, que no voy a leer, Lamentaciones 3:33, si estás anotando, que dice, Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos del hombre. No lo hace. Dios sí va a hacerlo, justamente. Si hay algo que necesita corrección, lo hará. Es un juez justo, pero no le gusta hacerlo. Pero tú sabes, si has sido un padre, algunas
veces tu hijo puede haber sido algo difícil de manejar y en tiempos pasados, antes de que se volviera ilegal, muchos padres tendrían que recurrir a golpe, golpe, en las nalgas de pequeño Johnny o pequeña Mary. Y de hecho, para ser justo, a muchos padres no les gustaba hacer eso. Les entristece infligir cualquier tipo de daño temporal en sus amados pequeños. Pero para su propio bien y disciplina, puede que alguna vez hagan eso. Ocasionalmente dicen, esto me duele más a mí de lo que te duele a ti. Y muchos niños no se lo creen. Pero para muchos padres es, no quiero hacer esto. No hay otra forma de resolver esto. Dios es algo así. Él no aflige voluntariamente, ni entristece a los hijos del hombre. Dice en otra parte que a Dios no le alegra la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta. Eso está en Ezequiel 33:11. Dios preferiría que los malvados se arrepientan. Él no quiere destruirlos, o a su ciudad, o sus vidas. Y no le gustó aquí tampoco. Incluso aunque Nínive es una ciudad muy malvada, de una nación no convertida, que no tiene a Abraham, Isaac o Jacob como sus patriarcas. Esta es una ciudad no israelita. Y Dios dice que aún les va a dar una oportunidad, porque a Dios le importa. Y Dios es paciente, tardo para la ira, contigo también, y conmigo, y con Nínive. Pero por supuesto, igualmente creo que todos reconocemos que hay un límite de tiempo, una ventana de oportunidad que ellos tendrían que tomar. Y en nuestro caso, nosotros tenemos que asegurarnos de que cuando la puerta esté abierta, pasemos. No dejemos que cuando la puerta se cierre, nos levantemos y descubramos que es muy tarde. Sin embargo, he aquí que Jonás está haciendo lo mundano, dirigiéndose al oeste tan rápido como puede. Pero la respuesta es que no puedes adelantarte a Dios, ¿o sí? Marquen su lugar. Vamos a Salmos 139. Salmos 139. Versículos 1 al 3 y 7 al 10. Así que Salmos 139. ¿Acaso Jonás no sabía esto? Yo sospecho que sí. Versículo 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Así que eso es probablemente muy bueno, ¿no? ¿No? Dios conoce todos nuestros caminos, sabe cuándo nos levantamos, sabe nuestros planes diarios, sabe cuándo nos sentamos y cuándo nos acostamos. Así que Dios nos está observando todo el tiempo, lo cual es muy bueno. Quiere decir que Dios está ahí para nosotros, nos está mirando, nos está cuidando. A menos claro que estamos haciendo cosas que no deberíamos. En dado caso, no pienses que te estás escondiendo. Pero vamos a hacer versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Jonás, ¿has visto el Salmo 139? Y la respuesta es que es bueno que jamás podamos escapar de la protección de Dios y sus dádivas. Pero igualmente debería ser obvio que no podemos huir y de alguna forma meternos a un punto oscuro y Dios no nos va a ver. ¿A dónde huiré de tu presencia? La respuesta es, ¿quieres huir de la presencia de Dios? Mucha suerte. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi cama, ahí hizo Jonás su cama. He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará a tu mano, me asirá tu diestra. Las buenas noticias son que Dios puede manejarnos en cualquier lado. Dios puede protegernos en cualquier sitio. En el foso de los leones no hay problema. Para Daniel, en el horno de fuego, para Sadrach, Mesach y Abednego, no hay problema. Donde sea que estés, terremoto, incendio, edificio ardiendo, Dios nos va a preservar en cualquier sitio. Así que es bueno, pero para Jonás, bueno, quién sabe, pero obviamente pensó que podría adelantarse a Dios y claro que es imposible. Así que leamos versos 4 al 16. Jonás capítulo 1, versículo 4 al 16. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Suena como un problema serio.
No es solo un desafortunado viento fuerte, este es viento de huracán y el barco está a punto de romperse. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Así que debe ser malo, la carga es como hacen dinero, es el propósito de embarcarse desde A hasta B, llevar toda tu mercancía contigo y venderla. Y cosas así, si las estás echando sobre la borda, puedes pensar que este es el fin. Aquí morimos. Estamos acabados. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, lo cual es bastante impresionante allí. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Quiero decir, están aterrados, todos están llamando a distintos dioses, a Zeus, a Poseidón y Apolo y Afrodita. ¿Alguno de ustedes allá arriba, donde sea que estén, por favor ayúdenos? Y este hombre está durmiendo. Levántate y clama a tu Dios, tal vez Él haga algo. Y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Interesante, claro. En Esther también se echó suerte, recordemos en Purim, así que aquí se echan más suertes y por supuesto, siempre es Dios el que decide el resultado. Creo que estaban echando suertes seriamente y por supuesto Jonás tiene el palillo más corto. Oh, yo. Entonces le dijeron ellos, decláranos, ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Cuál es tu Dios, ya que estamos? Y él le respondió, soy hebreo y temo. Aquí dice el Señor, pero realmente sería el nombre Jehová. Jehová Dios tiene muchos nombres comunes, ¿no? Jehová, Yahvé, también eterno, pero aquí es Jehová. Él dijo, soy hebreo, versículo 9, y temo Jehová. Ese es el nombre de este Dios en particular. Dios de los cielos, que hizo el mar, que está todo a nuestro alrededor ahora, y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Así que claramente les explicó más, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Es bastante corta la historia. Básicamente, ¿soy yo profeta? Jehová Dios me envió con una misión y estoy ocupado corriendo en la dirección contraria. Y entonces Jehová no está muy feliz y está a punto de destruir este barco y todas nuestras vidas. ¡Oh! ¿Por qué hiciste eso? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Están aterrados, lo echaron todo por la borda, se va a poner peor y peor. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Soy yo, mala mía, mea culpa. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Eres un profeta? De este Dios Jehová, del que no hemos escuchado mucho, pero vamos a tratar de llevarte a tierra y dejarte allá, porque si eres el profeta de Jehová, deberíamos cuidarte y no tirarte al mar. ¡Ah! Así que están intentando de la mejor manera no tener que tirarlo al mar, pero obviamente no está funcionando. El mar está en su contra, no hay progreso, así que creo que tenemos que hacer lo que este profeta dice y lanzarlo al mar. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, en el hebreo está implicado que lo haces cuidadosamente, con respeto, porque este es un profeta. Todo esto está pasando por este hombre. Nosotros debemos ser muy cuidadosos. Si Jehová quiere ahogar a este hombre, eso es asunto de Jehová, pero nosotros seamos cuidadosos en tirar a este hombre al mar. Y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. En hebreo dice, el mar se detuvo. Así. ¿Qué le pasó a la tormenta? Nosotros tiramos a este hombre al mar y de inmediato el mar se calmó.
Me recuerda mucho la historia de Jesús en el mar de Galilea, cuando había una tormenta allí, y Jesús dijo, por favor, aquíétate, y el mar se calmó. Así que esa no fue la primera vez en que Jesús aquietó una tormenta, ¿no? Creo que esta fue la primera. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. De nuevo, algunos académicos dicen que Jesús cometió un error. En Mateo 12, al que no iremos, ya estuvimos allí, y Jesús dice en la versión Red James que él estuvo dentro de la panza de una ballena. Los académicos dicen, wow, una ballena es un mamífero que respira aire. Dice aquí que estaba en un pez, así que Jesús tal vez no entiende de biología. Y no, siendo el creador no lo entenderías. O es una contradicción o lo que sea. Algo tonto. Interesantemente, en Mateo capítulo 12, Jesús no usa una palabra normal para pez, la cual es ichthys, la pequeña figurita de pez en muchos autos y cosas así. Del griego ichthys, que significa pez. Si has tenido un pez de mascota, a veces les da ich, que es una enfermedad que se extiende muy rápido. Yo tuve peces tropicales hace muchos años y a veces sucumbían al ich. Pero Jesús usó la palabra ketos. Escribimos eso como K-E-T-O-S, ketos, y por lo que parece, cetáceos y esas cosas. Y por lo general son ballenas. Pero la palabra también es usada por muchos autores griegos, hasta el tiempo del Nuevo Testamento, como Homero, Eurípides, muchos otros, y ellos usaban la palabra ketos para definir un monstruo marino o un dragón marino. Me parece a mí que lo más probable sea una gran criatura marina. Era un pez, una ballena. Podríamos especular, pero no nos llevaría a ningún lado. Estoy seguro que Jesús sabía exactamente qué era. Después de todo, Él era el Dios envuelto en todo, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento, el que trató con la gente, el que se volvió a Jesucristo. Así que Jesús sabía lo que era lo que Él preparó para tragar a Jonás en este momento. Quizá una gran criatura marina, quizás un gran monstruo marino sea más apropiado. Otras cosas que veremos aquí es que el versículo 17 dice que Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Y Jesús dijo, esa será la única señal de que Él es Mesías. Así como Jesús, Jonás estuvo 3 días y 3 noches, yo también estaré 3 días y 3 noches en el estómago de la tierra, el corazón de la tierra. Creo que todos conocemos la historia, pero es increíble que muchas de las iglesias, la mayoría de las iglesias cristianas, en realidad nieguen la única señal que Jesús nos dio, porque ellos tienen el buen viernes, tal vez a las 5 de la tarde hasta el domingo de resurrección, lo cual sería un día y 2 noches, algo así. Intentan hacerlo calzar diciendo que una hora de viernes es igual a un día entero. Por favor, chicos, nadie se traga eso. Así que niegan la única señal que Jesús nos dio. Incluso raramente la Comunión de Gracia Internacional, CGI, que es como la Iglesia de Dios Universal, suele llamarse a sí misma, CGI. Hubo alguien allí escribiendo sobre este episodio diciendo, quizá Jesús dijo lo de 3 días y 3 noches de manera figurativa. No debe ser tomado en serio. Este es un peligroso pensamiento, ¿no? Jesús dice 3 días y 3 noches, Jonás 3 días y 3 noches, de manera figurativa, chicos. No lo tomen literal. Si estás feliz con el buen viernes y el domingo de resurrección, sigue. No te preocupes sobre lo que dicen las palabras en la Biblia. Solo son frases figurativas al azar. Justo como Génesis 1 no habla sobre la real creación, solo son cuentos sobre cómo todo empezó a aparecer. Es un peligroso camino que seguir. Otra cosa que podemos comentar, otra lección que podemos aprender es, claro, a lo que la gente se refiere como tipología. Jonás 3 días, 3 noches en el estómago del Seol. Jesús 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahí hay un tipo y un antitipo. Y hay muchos tipos en las escrituras. Tienes al Cordero de la Pascua. Es un tipo de Jesucristo, como el Cordero matado por los pecados de la tierra. Tienes a José, que era un tipo de Jesús. José fue traicionado por sus hermanos, vendido por un par de monedas de plata, pero terminó siendo el salvador del mundo conocido de ese tiempo como Jesús. Está el maná,
que cayó en los días de Moisés, pan del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. Tienes a Melquisedec, y Jesús es sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. Así que hay muchos sitios en el Viejo Testamento donde hay tipos de cosas que vendrán. Egipto es un tipo de pecado, y así sigue. Alguna gente dice que puedes encontrar infinidad de tipos de Jesús en todos los libros del Viejo Testamento. Así que mantengan el ojo abierto por eso. Sigamos en Jonás, capítulo 2, leamos versículo 1 al 10. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el estómago del Seol, quiere decir la tumba, clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Así que creo que eso es al principio, cuando es arrojado al mar y pasa bajo las olas y el mar lo lanza para allá y para acá y dice, las algas se enredaron en él. Esto sería antes de que este gran ser aparezca y haga ñom y desaparece por un rato. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Así que está escribiendo los horrores de hundirse bajo el agua, estar enredado con las algas y entonces el pez lo atrapa. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Así que sí se arrepiente, por lo menos hasta un punto, y entonces clama a Dios por misericordia. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, o su propia amorosa amabilidad. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí dice, pagaré lo que prometí. La versión Las Buenas Nuevas dice, haré lo que prometí. Así que, leyendo entre las líneas, en alguna parte, en esta experiencia, clama a Dios y dice, si me rescatas y me liberas, seré un mejor hombre, honestamente. E iré al templo y te daré sacrificios. Por favor, ayúdame. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, eso suena bastante directo, me parece bastante directo, bastante poético, la canción de Jonás ahí. Pero raramente este capítulo y algunos versos allí llevaron a la destrucción de una agrupación en la que nosotros estuvimos hace algún tiempo, algunos unos 19, 18, 19, 20 años atrás, con un buen número de personas, todas con diferentes pasados, pero todas ex iglesias de Dios, y el grupo se terminó, se rompió a pedazos, con algunos bastante hostiles emails yendo y viniendo, y maldiciones e insultos. No estoy seguro si esa fue la ocasión en que alguien me escribió y me dijo, Jamie cae muerto. No estoy seguro. Amor cristiano, Jamie cae muerto. Jamie cae muerto. Oh, ok. Lo que había pasado, en resumen, es que uno de nuestros ministros había estado comentando en algo que tenía que ver con Jonás. Puede haber sido un desliz, y la mayoría pensó que fue un desliz y mencionó tal vez que Jonás había muerto en el estómago de la ballena y resucitó, o que Jonás estaba inconsciente y volvió en sus sentidos cuando fue escupido en la playa. Y por cualquier razón, un grupo de personas en el grupo se quejó. En su opinión, Jonás estaba muerto, indiscutiblemente muerto, y luego indiscutiblemente resucitó, y ninguna otra posibilidad era permitida, o que se había desmayado y luego se había recuperado. Ninguna otra posibilidad era aceptable, y entonces la gente empezó a tomar lados, condenaron al ministro, lo maltrataron, gente lo defendió, se puso terrible. Todos los días entras a tu email y ya sabes, la película
tienes email. Y puff, tienes 150 emails y la mayoría con fuego, flamas en ellos. La gente tomaba lados y te condenado. ¿Cómo te atreves? Esto no es la verdad. Esta no es la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Porque Jonás estaba o no muerto en el estómago de la ballena? Escucha a los académicos. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Mi esposa me contó una vez, un ministro, le preguntaron, ¿Jonás estuvo en una ballena o en un pez? Estaba en rebeldía. Eh, Eso es correcto. Estuvo en una ballena o pez, o muerto, o desmayado. ¿Por qué separarías a un grupo por algo como eso? Lo puedo entender si te quieres separar por algo serio, como no tenemos que seguir guardando el sábado. Oh, sería difícil juntarme contigo en el futuro. Eso es posible. Si alguien dice, yo creo que el pato es un ave impuro, no puedes comerlo. Oh, no puedo juntarme contigo nunca más porque yo creo que el pato está limpio. Digo esto porque alguna vez el señor Armstrong creyó que el pato era impuro. Estoy usando un ejemplo de verdad. Pero ¿separarías un grupo porque el pato sea puro o no? Mira, si te molesta no comas pato. Como con los hongos una vez. Fue el señor Wilbur Millen en la Filadelfia. Él dijo, yo no voy a comer hongos porque creo que realmente no son comida. Y la respuesta fue, bueno, él dijo, creo que vamos a comer con él una vez en Noche de Guardar y habían hongos en el plato. ¿Te molesta que coma hongos? Él dijo, haz lo que quieras. Es tu problema, haz lo que quieras, no voy a juzgarte. Si comes hongos o no. Hay algunas cosas que no son realmente claras. Lo principal, vamos a Romanos 14. Lo principal, más importante, Romanos 14. No vamos a fijarnos en los detalles aquí, pero creo que las escrituras, los versos que estamos a punto de leer son bastante claros, al menos lo principal es bastante claro. Romanos 14, 1 al 4 y 10 al 12. Otro grupo se separó por divorcio y volver a casarse. Eso puede ser más complicado. Personas que crees que no deberían casarse por ciertas razones se casan. Y la mitad del grupo lo considera adulterio. Eso es complicado. Esas son esas pequeñas áreas que puedes pretender que no existen, ¿no? Pero aquí tenemos en Romanos 14. Recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre ambigüedades. Ninguno es perfecto, ninguno de nosotros sabe todo, honestamente. No lo sabes. Quizá pienses que sí, pero no. Cuando yo tenía 19 creí saberlo todo y ahora me doy cuenta que no sé nada. Pero contender sobre ambigüedades, ¿cuál sería el punto? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come de todo no menosprecie al que no come, y al que no come no juzgue al que come, porque Dios les ha recibido a ambos en cierto sentido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cada persona, tú y yo, juzgando una iglesia, es en realidad un criado de Dios Cristo. Y realmente Jesús es quien puede juzgar a sus criados. Tú y yo no tenemos derecho a juzgar a sus criados, a menos que haya algo inmenso. Puede que haya buena razón, pero no para cosas ambiguas, ¿no? Versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y Él nos juzgará a ti y a mí. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú mismo tienes que responderle a Dios. Nosotros no deberíamos estar saltando arriba y abajo y retorciendo el cuello de alguien que no está de acuerdo con nosotros por algo que es dudoso. Muchas cosas están claras, el sábado está claro, los 10 festivos están claros. Comer conejo no es comida limpia, y así y así. Pero hay algunas cosas que no están muy claras, y probablemente aunque Jonás esté vivo o muerto, honestamente, no vale la pena romper un grupo por eso. La escritura dice en un lugar, soportaros unos a los otros. Únicamente dice eso
porque tú y yo somos humanos y ocasionalmente tendremos fricción unos con los otros. Sucede incluso en matrimonios. Honestamente, hay algunos matrimonios en los que mujeres y hombres a veces tienen fricción. Difícil imaginarlo, hipotéticamente, pero sucede. Y ocasionalmente tienes que comprometerte, soportar el uñas cortadas por todo el baño otra vez. O lo que sea que sea. Yo no hago eso, por cierto. Lo he escuchado y lo uso de ejemplo. Pero hay que soportar a los esposos y viceversa. Por eso es que terminamos como santos, porque hemos tenido que soportar tanto a nuestros cónyuges. Y con los miembros de la iglesia, hay algunos miembros de la iglesia que no han sido bendecidos con el arte de ser agradables, personalidades atractivas, y simplemente tienes que, bueno, Dios los llamó y Jesucristo es su maestro. No es un gran problema, simplemente déjalos, sopórtalos, así de simple. Así que eso fue una pena, pero como sea, volvamos con Jonás en el capítulo 3, versículo 1 al 9. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate. Esta vez claramente va a ser lo que se le ha dicho. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. No estoy muy seguro de qué significa eso, pero algunos historiadores de los días antes de Jesús dicen que Nínive era de 60 millas alrededor, en una circunferencia. Eso es bastante grande, 60 millas. Debe ser como 20 millas de un lado a otro, desde un lado al otro. Una gran ciudad, con al menos 500,000 o hasta 1,000,000 de personas. Enorme. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, con algo de suerte. No estoy seguro que añadiera esa parte. La expresión destruida es idéntica a la expresión usada con Sodoma y Gomorra, las que fueron destruidas por el Señor. Así que eso significaría que Dios tenía en mente hacer que piedras de azufre cayeran desde el cielo, o tal vez solo sea otra forma de decir milicia de otras naciones va a venir hasta aquí y destruirte. Pero de cualquier forma, en 40 días están fritos. Este fue el mensaje de Jonás. Versículo 5. Y al pueblo de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué? ¿Cómo? El pueblo de Nínive creyó en este profeta extranjero que apareció. Su corazón no estaba puesto en ello, imaginamos. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, y diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Así que incluso las ovejas no comieron. Piensan, ¿qué pasó? ¿Dónde está el almuerzo de hoy? Todos están ayunando. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Esto es increíble. ¿Qué ejemplo de una ciudad gentil que se arrepiente a la advertencia de Dios? ¿Es ese el único pueblo que se ha arrepentido en la historia de los hombres? No pasa muy seguido. Estos son gentiles. Y claro que Jesús es capaz de usar esto y decirle a los fariseos y los escribas en la gente de Capernaum, ¿sabías que incluso Nínive se arrepintió cuando Jonás apareció? Lo hicieron, y yo estoy aquí haciendo milagros y devolviendo la vida a los muertos, clamando la verdad, y ustedes ni siquiera me van a oír. Quedó como un gran, enorme ejemplo de que Jesús puede usar y va a usar, ya sabes, en el gran blanco trono del juicio también. Tienes que preguntarte, ¿por qué la gente se arrepintió?
Es un mensaje algo siniestro, pero por favor, ¿cuánta gente aparece con pancartas? El fin llegó, estamos acabados, estamos acabados. Siempre pasa en todas partes. Entonces, ¿por qué la gente de una ciudad tan malvada responde tan rápido a este extranjero Johnny de la nada? ¿Qué hay detrás? La gente especula, pero creo yo que una posible respuesta es que hubo un eclipse solar total sobre Nínive el 15 de junio en el 763 a.C. He hablado con académicos, astrónomos, el 15 de junio de 763 a.C., un eclipse total de sol. El sol desapareció por algunos minutos justo sobre esa parte de Asiria. Ahora hay un académico en particular, les daré su nombre en un momento, es un experto sobre las escrituras de Asiria. Él dice, cito, esto es lo que los asirios dicen que pasará si hay un eclipse total de sol. No pasa muy seguido, pero si hay uno, esto es lo que dicen las escrituras asirias. Cito, el rey será depuesto y asesinado, y su compañero inútil tomará el trono. ¡Wow! Eso es una pesadilla. El rey legítimo será depuesto y asesinado, y algún inútil, incompetente tomará el trono. ¡Wow! Y continúa, lluvias del cielo inundarán la tierra, y las murallas del reino serán destruidas. Las murallas del reino eran tu defensa en ese tiempo. Si las murallas se derrumban, estás perdido. Cualquier ejército deambulando puede atacarte. Así que una parte de los asirios estaban aterrados de las consecuencias de un eclipse total de sol. Les provocó un miedo masivo, y parece que, no sabemos la fecha en la que llegó Jonás, pero leyendo entre líneas parece que Jonás apareció en ese tiempo, en ese eclipse total de sol, o tal vez algunos días después, y este pueblo ya estaba en un estado de casi pánico. Cuando este muchacho entra y dicen, dentro de 40 días todos morirán, ¿no? De verdad, cielos, eso confirma lo del eclipse total de sol y nuestras propias profecías. Ese es un hombre llamado Donald Wiseman, quien creo que ya falleció y era un asiriólogo de la Universidad de London y un ex curador del Museo de Bretaña, así que creo que sabe una cosa o dos. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Eso se llama arrepentimiento. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Lo cual es asombroso. Dios profetizó, te destruiré, se arrepienten y Dios dice, ok, retrocedo. Y otra de las enseñanzas que aprendemos de esto es que las profecías son condicionales. Condicionales. Aguanta en la página, vamos a Jeremías 18. Así que algunos profetas antes, Jeremías capítulo 18, versículos 7 y 8. Estas son las palabras que Dios le da a Jeremías, quien es por supuesto también un profeta. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero, si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Si yo advierto a una nación de su destrucción, y si me escucha y se arrepiente, no lo voy a hacer. Y Dios dice algunos versos después, si yo digo que voy a bendecir una nación y se vuelve malvada, ya no voy a hacer ese bien, la destruyo. Así que de cierto modo es condicional. Las profecías son condicionales. Dios advertirá, y si los pueblos responden, si lo piensas un poquito, el libro de Apocalipsis está lleno de profecías del fin de los tiempos. Los dos testigos están allí, y es una advertencia. Es la última advertencia. Y me parece bastante probable que la gente la va a ignorar, porque usualmente siempre lo han hecho. Nínive es aquí excepcional, pero en verdad te muestra que incluso si la gente es malvada, si la advertencia es hecha y la gente tiene un cambio de corazón, Dios retrocedería. Lo haría, así como lo hizo ahí. Claro que podría suceder al fin de los tiempos,
Pero si eres alguien a quien le gusta apostar, probablemente dirías que no pasará porque la ventaja está muy en contra. Incluso Israel se le rebeló contra Dios y no escuchó nada. Incluso menos posibilidades con naciones gentiles, pero hay una excepción. Puede que suceda otra vez. No podemos descartar cosas. Un tal vez, solo esa posibilidad pequeñita, posibilidad de que las naciones se arrepientan. Si lo hacen, estupendo. Ahora, por supuesto, Dios está contentísimo. Esta malvada nación se ha arrepentido. Fantástico. Dios está contento. Por supuesto, Jonás está horrorizado. Miremos en Jonás capítulo 4, versículos 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. La traducción mensaje dice, Jonás estaba furioso y perdió los estribos. Estas son noticias desesperantes. Debió ser el primer profeta en estar decepcionado de que el pueblo escuchara sus mensajes. Usualmente es, oh, mi mensaje fue increíble, mira cómo respondió la gente. Pero el mensaje de Jonás fue increíble, la gente respondió, oh no, han escuchado lo que dije. Se han arrepentido, oh no, pobre yo. Verso 2. Y oró a Jehová y dijo, ah, Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? De vuelta en Galilea. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, o lo intentó, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué gran lección aquí. Jonás dice, lo sabía, supe todo el tiempo que eres, parafraseando, eres muy tierno, eres muy paciente, eres muy generoso, muy dadivoso, longánime. Sabía que harías esto, sabía que sucedería. Y claro que él está pensando que eso engrandece la amenaza contra Israel, porque la nación continúa fuerte. Pero ¿cuánta gente sabe que el Dios del Antiguo Testamento en realidad es lento de airear, generoso y dadivoso y amable y longánime? Mucha gente no. Muchos creen que el Dios del Antiguo Testamento es duro, vengativo y juicioso. Si has oído la descripción de Richard Dawkins, el ateo más conocido del mundo, es una lista bien larga, pero termina diciendo Dios es bla 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 bla, un caprichoso, malévolo, sadomasoquista bravucón. No, no lo es. Jonás lo sabe, los ninivitas ahora lo saben, tú y yo lo sabemos. Dios no es así. Claro que Dios tiene que tratar de vez en cuando con mano dura con la maldad, pero no voluntariamente. No le da ninguna felicidad la muerte del malvado. Pero Dios está contentísimo aquí y Jonás se va a arrancar los pelos. Versículo 3. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida. Me quiero morir, porque has salvado sus vidas. Los perdonaste, se arrepintieron, todo se ha perdido. Leamos los versículos 4 al 11. Y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? La respuesta es no, claro que no. Jonás debería estar pensando en todo este pueblo, las abuelitas, los ancianos, las jóvenes, niños y niñas recién nacidos, todos quienes fueron hechos en imagen y semejanza de Dios, todos quienes potencialmente pueden vivir en la familia de Dios, pero a él no le importa. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Parece que aún tenía esperanza. Los 40 días aún no han terminado. Tal vez aún hay una chance, tal vez aún suceda. Y preparó Jehová Dios una planta, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la planta y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Así que Dios preparó una planta, un gusano, un viento recio solano y antes también preparó un gran pez. Mucha preparación sucediendo aquí tras bambalinas. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. En un estado de desesperada depresión, porque el pueblo respondió a su mensaje,
todo predicador de la historia quiere oír, gran mensaje, voy a hacer exacto lo que dijiste. ¿No? Él es la única persona, quizá en la historia, que se ha deprimido al punto de ser suicida, porque la gente prestó ínfima atención a lo que dijo. Entonces dijo Dios, ¿tuviste tu lástima de la planta? Versículo 9. Entonces dijo Dios, ¿tanto te enojas por la planta? Simple vaina. Y él dijo, tengo derecho a enojarme, incluso a la muerte. Sí, tengo razón. No, no la tenía. Y dijo Jehová, vaya, vaya, vaya. Tuviste tú lástima de la planta en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, como las flores, el viento las sopla y desaparecen, tan fugaces. E igual tuviste lástima por la planta. Y no tendré yo, dice Dios, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Así que dice que hay 120,000 personas ahí que no pueden discernir su mano izquierda de la derecha. La mayoría de los académicos creen que se refiere a gente muy joven, que aún no tiene edad para razonar, que literalmente no saben cuál es izquierda y cuál derecha. La traducción Buenas Nuevas dice casi 20,000 niños inocentes. La traducción amplificada dice cerca de 120,000 personas aún no suficientemente mayores para discernir mano izquierda de derecha. Así que las estipulaciones son, bueno, si así es como lo entendemos, casi 20,000 personas inocentes. Niños. Entonces habría madres y padres, tal vez también adultos jóvenes sin hijos. Con eso puedes calcular unos 600,000, tal vez hasta 1,000,000 de personas en la ciudad. Y mira lo que dice Dios ahí. Dios dice, ¿no es justo que tenga lástima de este pueblo considerando cuántos inocentes hay? Y aquí tú tienes lástima de una planta y estás siendo testarudo aquí. ¿Acaso no tengo el derecho como Dios creador de sentir lástima de todo este pueblo? La respuesta es, claro que sí. ¿Qué te parece? Es otra ilustración sobre la naturaleza de Dios. Como dijo Jonás, Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es longánime, Dios es amable, Dios piensa en la gente, Él advierte y Dios dice, tengo lástima de ellos. Así que los que dicen que Dios en el Antiguo Testamento es duro, vengativo, juicioso, solo están contando una pequeña parte de la historia, ¿no? Una y otra vez nos damos cuenta que Dios se preocupa por el pueblo de Israel, de otras naciones. De parte de Dios siempre querrá bendecir, ayudar y cuidarnos. Así que terminemos con un resumen, unas conclusiones con el libro de Jonás. Número 1. A Dios le importa. Incluso las naciones, no solo los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. A Dios le importan las naciones. Este es un gran ejemplo de eso. Dios se aseguró de darles una buena advertencia, aunque su hombre haya escapado, lo atrapa y lo trae de vuelta. Tú lleva esta advertencia a este pueblo. Así que Dios puso esfuerzo en ello. También puedes ver en el caso de Jonás que Dios puede dar segundas oportunidades. Jonás quiso huir. Fue rebelde, ¿no? Pero Dios le dio otra chance, otra oportunidad. Dios pospone el juicio, si puede, ¿no? Otra vez Dios elige el gran juicio acerca del tiempo y que está bien y apropiado, pero Dios va a posponer y ser indiferente al juicio si le es posible. Él no se alegra en lo mínimo por la muerte del malvado. Tú y yo, tal vez sí, a veces. Este fue un gran ejemplo que Dios hizo para Israel. Incluso podrías provocar a Israel diciendo, Israel, ¿sabías que Nínive, la malvada ciudad, se arrepintió y tú no lo harás? Así que es un gran ejemplo para el pueblo físico de Israel, para provocarlos hasta los celos, casi, así como un gran ejemplo para otras naciones. Sería un gran testigo en el tiempo del juicio del gran trono blanco, como dijo Jesús. Los hombres y mujeres de Nínive los condenarán, porque ellos cambiaron, se arrepintieron, se volvieron de su maldad. Aunque Jonás ni siquiera quería que el mensaje se respondiera, estoy aquí diciendo la verdad, muy directamente, y no me estás escuchando para nada.
Creo que también es obvio que el Dios del Antiguo Testamento siempre se ha preocupado por el pueblo y querido bendecir, siempre. Pero otra vez es claro, por este y otros pasajes, que las limitaciones son muy humanas, limitaciones sobre Dios. Dios quiere hacerlo, pero usualmente no puede, porque la gente, si ellos apartan a Dios, como la antigua Israel, si lo recuerdan, le dijo a Samuel, no queremos que Dios sea quien nos juzgue, queremos un rey como las demás naciones. Así que dile a Dios que se vaya, queremos a un rey humano y físico. Así que las cosas resultaron mal para el antiguo Israel. Jesús dijo después que cuántas veces quiso juntar a Israel, como la gallina a sus polluelos, pero no quisieron. Y por supuesto, todos hemos visto que la profecía es condicional. Si escuchas y respondes, Dios retrocederá, diferir y bendecir. Pero si no, la profecía continúa y se cumple. Así que ojalá sea un buen número de enseñanzas que podamos aprender aquí del bastante pequeño libro de Jonás. Una de esas es obvio que Dios es muy paciente y longánime. Y esa es una lección que tú y yo podemos aprender personalmente. Dios es muy paciente con nosotros, lo cual está muy bien, ¿no? Bueno, y con esto concluimos el estudio de hoy.